Hola, yo soy Cami. Hola, yo soy Andy. Hola, yo soy Jan. Bienvenidos a Detrás del Consultorio. Sesión número 2. Bienvenidos todos a la sesión número 2, pues realmente es un gusto tenerlos acá el día de hoy y vamos a comenzar con uno de los temas tal vez lo hemos llamado como hasta dónde es ser suficientes para nosotros o para otros. Vivimos en una realidad muy acelerada, muy rápida, donde de cierta manera el ideal de llegar a una meta cada día o cada mes o cada semana se va modificando constantemente. Tanto así que nos vemos obligados a veces a estar llevando, qué sé yo, diferentes trabajos, diferentes formas de vida, diferentes gustos, diferentes modas, para poder llegar a ser ese ideal que la sociedad a veces quiere, ¿no? Pero ¿cuál es el ideal? ¿Qué es lo que nos sostiene? ¿Qué es lo que no? Dependemos mucho de la vida que nos muestra la virtualidad. Ok, estamos acá para ir resolviendo poco a poco, dando un poquito de luz dentro de todo esto y nosotros también, ¿no? Encontrando luz dentro de todo esto. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Justamente tomando este punto inicial de cuándo es suficiente o cuándo estamos siendo suficientes, creo que abarca mucho este aspecto de cómo vemos las cosas, como bien decías, a través de las redes sociales en la actualidad, ya que realmente el porcentaje que vemos las personas en redes sociales no es todo lo que viven realmente, sino que es una pequeña parte que es lo que quieren mostrar también en esos espacios, pues, ¿no? También está el hecho, pues, de cómo existe esta parte de lo que es el síndrome del impostor, que muchas veces se ve arraigado con esta parte de ser suficiente, pues, ¿no? De que a pesar de que la persona llega a tener muchos logros o consigue muchas metas, piensa que tal vez es algo simplemente que es necesario hacer y que no reconoce estas metas o no reconoce estos logros y nunca llega a sentir que está logrando algo o que está haciendo algo que de verdad es un objetivo a cumplir. Realmente nos dejamos llevar por lo de la virtualidad, nos dejamos llevar un poco por este síndrome del impostor frente a ausencias o faltas que nos vienen construyendo a lo largo de la vida. ¿O qué crees que nos viene construyendo? Bueno, acotando un poco a lo que ustedes dicen, yo creo que este síndrome del impostor del que Andy habla va muy ligado, está muy relacionado a lo que la sociedad espera de nosotros. O sea, si estamos en un mundo que está constantemente acelerado, buscando nuevas formas de hacernos sentir mejor con lo que hacemos, ya llega un momento en donde no hay espacio para ser nosotros mismos. O sea, justo creo que el otro día estaba viendo un podcast también en donde un chico hablaba de que ya nada es un hobby y ya todo se quiere hacer productividad, ya todo se quiere generar dinero a partir de eso. Y yo creo que ahí es donde existe esta exigencia y sobre todo un arma de doble filo con el tema del síndrome del impostor, ¿no? Porque creo que si no tuviéramos esta influencia tan grande de las redes sociales, quizás no tuviéramos ese síndrome del impostor, porque no hay nadie allá afuera diciéndonos que eso no es suficiente, no hay una vida allá afuera con la que nos estuviéramos comparando todo el tiempo. O sea, si no hay un referente, no hay dónde hacer esta comparación que al final del día nos hace daño. Acabas de mencionar algo importantísimo y muy bueno que me hace un poquito de sonido, ¿no? Ya en la actualidad no hay hobbies, no hay cosas para entretenerse, sino más bien todo se ve consumido un poco por esta máquina capitalizadora que de cierta manera quiere llevar a una productividad excesiva. El músico ya no disfruta su música, sino que simplemente viene y comienza a estructurarla para el disfrute de otros, pero ya no el disfrute mutuo. El que juega videojuegos ya no simplemente quiere jugar videojuegos, sino más bien que ahora lo hace como deporte, ya no como una competencia sana o de entretenimiento que se tenía antes, sino más bien frente a una competencia incansable por reconocimiento, reconocimiento que parte de tal vez de un otro o de alguien propio. ¿Por dónde comienza esta parte acelerada de satisfacción o de aprobación? ¿Por dónde crees? Yo creo que viene un poco, se va construyendo realmente, pues no hablamos de que como personas nos vamos construyendo desde que nacemos realmente, inclusive si hablamos de justamente tercera generación, se han hecho investigaciones en relación a lo que es la psicología perinatal, que estamos hablando justo antes de que nazca el bebé. Entonces realmente nos construimos desde que estamos en la panza hasta que morimos realmente. Entonces, parte muy importante considero que viene desde la infancia y la adolescencia. Estos dos puntos de construcción de las personas, en donde lo que nos rodea en nuestro entorno, principalmente nuestra familia, amistades, docentes, muchas veces nos vemos arraigados a eso, en donde comienza también esta comparativa, tanto con la vida de las amistades, tanto como
pero mis papás no son así, los papás de esta persona sí lo son, o inclusive con los mismos hermanos también, en el trato que reciben, en la forma que se ven, en todos esos aspectos creo que viene un poco el tema de la suficiencia, pues, ¿no? Cómo son tratadas las personas desde un punto de la infancia. ¿Cómo son tratadas las personas desde un punto de la infancia? ¿Qué nos sostiene esta vida acelerada? ¿Qué crees que de cierta manera pues es lo que siempre nos lleva a esta búsqueda incansable de satisfacción o de compromiso o de completud? ¿Llegamos a ser completos en algún momento? No, yo creo que no. O sea, siento que igual es esta idea de que el ser humano nunca está 100% satisfecho con nada de lo que tiene y nada de lo que hace. O sea, y esa es una realidad que la sociedad ha perdido de vista. O sea, la gente se ha olvidado de que nunca hay esta completud. O sea, siempre va a haber algo que nos falte, siempre va a haber algo que se pueda mejorar, siempre va a haber algo que el de al lado tiene que yo no puedo tener en ese momento y eso se vuelve mi aspiración momentáneamente, ¿no? Pero sí creo que es un poco como hacer las paces con esa idea también. O sea, de que sí, o sea, ser suficiente o sentirte suficiente no tiene que ver tanto con lo que tengas o con lo que hagas, sino más bien con lo que eres, ¿no? Y qué eres en base a ser humano, a tus valores. Creo que eso es lo realmente importante y que la gente deja de lado, ¿no? Porque se empiezan a ver a sí mismo como mientras más cosas tengo, más valgo. O mientras más demuestro que tengo, Mm, porque esa es otra situación que ocurre muchas veces en relación a la suficiencia, tratar de dar esta imagen de tener, de ser capaz de poder obtener ciertas cosas, que es lo que ocurre justamente en redes sociales. Se ven muchas personas que hablan sobre los carros, los viajes, las cosas que compran, y muchos jóvenes, pasa con la gente justamente de nuestro rango de edad y también ya adolescentes, pues que buscan tener este tipo de cosas y toman decisiones a nivel económico, pues que afectan y terminan teniendo problemas emocionales también derivados de esas situaciones, ¿no? En donde se endeudan por tratar de comprar algo que no son capaces. Muchas veces viene este aspecto de hasta dónde podemos vivir con todo lo que nosotros tenemos, ¿no? He escuchado muchas veces esta frase de personas mayores a nosotros: vive de la forma que tengas permitido. O sea, en el aspecto de hasta donde tú puedes darte. La frase que dice arrópate hasta donde la sábana te alcance. Ajá. O sea, justo en la mañana, en la clase de filosofía, yo estaba viendo una, ¿cómo se llama esta película? Soul, si no me Sí. equivoco, que habla mucho sobre el alma, ¿no? Y el propósito de uno en esta vida. Entonces, dentro de todo esto, lo hago una pequeña conexión donde justo en una parte de la película menciona, pero él todavía no tiene su propósito. Y viene esta guía de almas, se lo podría llamar así, y le dices que el alma no va al cuerpo con un propósito en específico, no es que nos mandan con un propósito en específico. Y a veces es lo que nosotros venimos, los que son católicos vienen y preguntan, o los que son creyentes, dicen, ¿qué quieres tú, Señor, de mí? Ujú. Entonces siempre andamos en una búsqueda constante de este, ¿qué quieres tú, Señor, de mí? Pero más que ¿qué quieres tú, Señor, de mí? Es qué queremos nosotros de cada uno. ¿Qué es lo que nosotros esperamos construir? ¿Qué es lo que nosotros queremos para nuestra vida? ¿Qué es lo que nosotros de cierta manera estamos dispuestos tal vez a pagar, sacrificar o de dar para mi bienestar? Mucho más allá de la comparativa de lo que dice la sociedad o las redes sociales. A la final creo yo que comienza todo con una pregunta de quién soy y qué quiero. Ujú. Y yo creo que también es un poco ser un tanto realistas con este tema del propósito, porque creo que también se romantiza mucho el hecho de que la gente siempre llega y dice, no, es que no sé cuál es mi propósito, no tengo un sentido de vida, no sé qué hacer, no sé para qué estoy en este trabajo. Pero realmente, como Jan dice, ¿no? No se nace con ese propósito. Y yo creo que más allá de ver el propósito como una única finalidad, es encontrar un propósito cada día. O sea, hoy me levanto porque quiero hacer esto o quiero ser esto hoy. O sea, no es un propósito único que te va a dar una felicidad absoluta. O sea, eso creo que es importante dejar de romantizarlo y hacer una idea del propósito que no es, porque es lógico que vamos a vivir en sufrimiento constante esperando un propósito final único que probablemente no va a aparecer. Y es que inclusive muchas veces, hasta por ejemplo en temas de estudios, pasa también muchas veces que uno siente que tal vez se equivocó, que tal vez debió estudiar otras situaciones, otras cosas. Y pues también eso significa justamente el propósito también. El propósito es algo que va cambiando, Mm, realmente no es algo establecido
como bien decías acá, con el ejemplo de la película, no es algo establecido de que nacemos ya con esto de que vamos a hacer específicamente esto durante toda la vida y tenemos que intentar, ¿no? Es algo que cambia. Inclusive muchas veces las situaciones por las que uno pasa llevan a que ese mismo propósito cambie también. Por ejemplo, puede ocurrir de que una persona, planteemos un ejemplo así, de que alguien que nace, como se dice, en cuna de plata, en cuna de oro, con cuchara de oro, cuchara de plata, que se lo suele decir, pues puede encontrarse en una situación diferente y el propósito de tal vez heredar esa empresa o heredar ese negocio familiar cambie completamente también, ¿no? Claro, o sea, creo yo que al final lo importante dentro de todo esto es ver qué es lo que yo quiero para mí, construir más que nada este camino de la mano, no de la opinión que trae la virtualidad, que trae tal vez los padres, que trae tal vez el centro social, sino más bien ver todo este camino que yo quiero para mí que me va a hacer sentir paz, porque esa es la palabra, al final estamos en un mundo totalmente caótico, totalmente complicado, conflictuado, donde de cierta manera lo importante dentro de todo esto es saber qué es suficiente para mí, no para los otros, porque al final tal vez para Camila sea algo, para Andy sea otra cosa, pero para Giancarlo sea algo totalmente distinto. Al final somos almas independientes, somos seres racionales independientes, que tal vez sí estamos inmersos dentro de un círculo social, pero que es importante comenzar por esa parte de identificar qué quiero yo para mi vida. Bueno, y un poco hablando de suficiencia, ¿qué es lo que ustedes considerarían como un punto para tomar en cuenta al buscar esta parte de suficiente para mí o para uno propio, pues, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, encontrar esa suficiencia contigo mismo? Bueno, es que la suficiencia al final no es algo que tú vengas y la compres en una tienda. Ujú. No es algo que tú vengas y tal vez en terapia con una sola sesión vengas y las construyas, no, sino más bien que así como lo dijimos la sesión número uno, de cierta manera somos seres humanos que vamos evolucionando y que la suficiencia se va modificando. O sea, tal vez si en la actualidad yo me siento bien con esto, pues perfecto, pero tal vez el día de mañana ya no, porque a la final es donde entra una ambición no mala, sino más bien una ambición de querer mejorar dentro de tu vida. O sea, porque si de cierta manera yo me quedo tranquilo con tener algo, no sé si tal vez estemos tachando de conformistas o de paz. Ujú. Entonces creo yo que es un término muy amplio que lo podemos ir nosotros construyendo a lo largo de la vida. ¿Qué me hace sentir suficiente para mí? Mis clases, mis pacientes, donde de cierta manera pues uno siente esta gratificación de poder llegar a los demás. Entonces también creo yo que es una construcción muy fina, donde uno tiene que ponerse muy analítico, ¿no? Porque ahí es donde nosotros tenemos que identificar, a ver, esta suficiencia que estoy sintiendo yo es algo que a mí me llama la atención, no es algo que por ahí me salió una noticia o una propaganda y yo lo necesito. Entonces ahí es donde se alimenta, ¿no? ¿Qué es suficiente para mí y qué es capitalizar la suficiencia? Porque, a ver, hoy en día, ¿qué se dice? Tener el último teléfono, tener mil y un carros, tener tal moda de ropa, es como sentirse y estar en el top. Pero bueno, también, qué sé yo, tener tu trabajo, tener tu estabilidad, tener tu círculo social adecuado, o sea, todo va de la mano, pero creo yo que es algo subjetivo que de cierta manera se va construyendo a lo largo de la vida, pero ¿qué es suficiencia para ustedes? Bueno, yo personalmente creo que a lo largo de mi vida quizás estuve muy inmersa en esto de ver al propósito como uno solo. Y creo que por eso vivía mucho quizás en una situación de ansiedad constante, muy catastrófico hacia el futuro, ¿no? Entonces, para mí, hoy en día, después de todo lo que he aprendido a mis cortos años de edad, yo creo que es ser suficiente con mi compañía y ser suficiente en compañía con el otro. Más allá del trabajo que esté realizando, más allá de la educación que esté teniendo hoy en día, es ser capaz de sentirme en paz conmigo misma si estoy sola, tal cual como si estoy acompañada. O sea, creo que eso es lo más básico para mí y lo que a mí me hace sentir suficiente. Porque aquí al día de mañana, si no tengo un trabajo, si no estoy estudiando, luego voy a sentir que no soy nadie porque no tengo eso. Entonces, para mí es importante el contacto con el otro. Eso me recuerda un poco quién soy, me recuerda un poco que soy suficiente y el tiempo conmigo misma también es algo muy valioso y que trato de no negociarlo en mi día a día.
¿Y tú, Andy? Bueno, yo un poco tomando de lo que ambos han dicho, concuerdo con ambos aspectos. Es súper importante porque, por ejemplo, en mi caso, para mí un momento la suficiencia era satisfacer a los demás muchas veces, ¿no? Y pues eso también obviamente me lleva a sentirme muy ansioso en caso de que las otras personas no respondan ante lo que intentaba hacer por ellos, pues, ¿no? Ya sea a nivel material o a nivel emocional. Entonces, justamente yendo a terapia con mi psicóloga, pues fui construyendo algo muy diferente, en donde obviamente descubrí que para mí suficiente puede ser ir a hacer ejercicio, como tú decías, atender a mis pacientes, sentirse en paz con uno mismo, que creo que eso es lo principal con el tema de suficiencia realmente, en donde las decisiones que uno toma o las cosas que uno hace te transmiten esa satisfacción de lo que estás haciendo. Un poco en el sentido más allá de cómo el otro pueda reaccionar, porque pues muchas veces tomamos decisiones y las otras personas pueden estar en desacuerdo. Es también cómo nosotros nos sentimos con eso que hacemos. Porque como bien hemos dicho, la suficiencia no se construye desde que no es una sola en el momento que nacemos este objetivo o meta de vida, pues no, sino que es algo que vamos construyendo día a día. Y la suficiencia creo que también nace de ese construirse día a día. Porque pues, como decían, lo que es suficiente hoy tal vez no es suficiente mañana. Claro, y de cierta manera, pues es una construcción evolutiva con el paso de los años va modificándose. No siempre nosotros nos tenemos que quedar con esta suficiencia que tenemos nosotros un concepto de hace varios años atrás, sino más bien irla resignificando, recondicionando, porque a la final vamos cambiando. Vamos modificándonos, vamos conociendo, vamos aprendiendo y nos vamos resignificando nosotros y también lo que necesitamos. Y Ujú. la suficiencia va por ahí, o sea, desde el punto en el cual podemos marcar un antes y un después de la vida, un antes y un después de lo que me hace sentir bien. Y más allá, sobresalto un poco lo que acaba de decir Camila también, frente a lo que es no sentirnos suficiente, tal vez con una mirada del otro, sino tal vez comenzar con una mirada propia. Ser un espejo para nosotros mismos para poder evidenciar qué es lo que tenemos y qué es lo que no tenemos. Y de cierta manera, pues tal vez podemos ir cerrando mencionando que realmente son suficientes ustedes o son lo que quieren el otro. Entonces creo yo que podríamos comenzar con una pequeña preguntita por ahí.